Buenas, en este video vamos a ver nuevamente el teorema de Thevenin. Ya sé que lo han visto en muchas materias, que lo han visto repetidas veces, pero es una de las herramientas más poderosas con las que contamos los ingenieros electrónicos. ¿Por qué es tan poderosa? Bueno, tiene la virtud de llevar todo un circuito complejo a una caja negra con dos terminales. Esto, aunque parezca una tontería, es maravilloso, porque nosotros podemos tener el circuito, siempre y cuando sea lineal, más complicado que se les ocurra, y lo vamos a poder reemplazar simplemente por una fuente de tensión y una resistencia. Y esto nos va a simplificar la vida en muchas situaciones. Este teorema dice básicamente lo siguiente. Cualquier circuito lineal de dos terminales puede ser reemplazado por una fuente y una resistencia o impedancia, eso queda para más adelante en la materia, conectados a una carga. Me voy a quedar con esto último que dije, la carga. Un circuito de Thevenin está compuesto por tres partes. Nosotros estamos acostumbrados a dos, la tensión de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Estos dos, sin duda, son los componentes que nos dan el equivalente de nuestro circuito, pero hay un tercer componente, que ya se dan cuenta cuál es la carga, que es fundamental. ¿Por qué es tan importante si ni siquiera forma parte de nuestro circuito? Está fuera. Bueno, justamente lo que hace la carga es darnos la perspectiva. Nos dice de dónde mirar a nuestro circuito. Sin saber dónde está o debería estar la carga, no podemos definir un equivalente de Thevenin. Si no los pude convencer de que Thevenin es importante, voy a intentar asustarlos. Pensemos en algo muy complicado, algo que todavía no pueden calcular ni resolver, pero que cuando termine esta materia van a poder, tal vez con una cierta dificultad, pero van a poder resolver, que es esto. Esto es un amplificador de audio que a la izquierda tiene una entrada de audio y a la salida tiene tres salidas para bajos, altos y medios. ¿Sí? Este circuito es extremadamente complejo. Nosotros pronto vamos a ser capaces de analizarlo, pero seamos sinceros, a nadie le divierte hacer muchas veces un circuito. Por ejemplo, si nosotros queremos conectar un nuevo parlante, agarramos, calculamos todo el circuito y vemos si nuestro parlante se puede conectar a la salida de nuestro circuito. Pero ¿qué pasa? Un día cae un rayo y se nos quema el parlante. O pasa cualquier cosa y se nos quema el parlante. Y tenemos que comprar uno nuevo. Pero el que teníamos o el que vino con el equipo no lo tenemos más. Y entonces tenemos que reemplazar nuestro viejo parlante en las cuentas por uno nuevo. Y si tenemos que plantear nodos o mallas no se puede, ya lo vamos a ver, pero si tenemos que plantear nodos, tenemos que volver a plantear todas las cuentas porque cambiamos una resistencia. Esto sería dramático, porque tardaríamos, no sé, 2 o 3 días en hacer todas las cuentas de vuelta. La virtud que tiene Thevenin es que nos permitiría, por ejemplo, simplificar todo este circuito horroroso desde el punto de vista del parlante en dos cosas: una fuente de tensión y una resistencia. Y una vez que lo reemplazamos, podemos probar la cantidad de parlantes que se nos ocurra y no vamos a tener problema. Siempre nuestro equivalente de Thevenin va a ser el mismo para cualquier parlante que pongamos entre los mismos bornes. Ya sabemos la definición de Thevenin y ya sabemos por qué es útil. Ahora, ¿cuál es la idea atrás de esta definición? ¿Por qué funciona? Bueno, la idea básica es que si nosotros tenemos cualquier circuito, siempre y cuando sea lineal, acordémonos de esto, es fundamental para Thevenin, si nosotros lo abrimos, cortamos en algún lado, vamos a tener dos bornes. Si medimos entre estos dos bornes, vamos a encontrar una tensión. Esta tensión podría ser cero, no habría ningún problema, pero tendríamos una tensión. Y esta tensión la podemos representar por una fuente, que llamamos B de Thevenin, en honor a su descubridor.
pero no existen las fuentes ideales. O sea, si nosotros le pedimos corriente con una carga, en algún momento vamos a tener una corriente que es distinto de cero y la corriente va a empezar a subir, a subir, a subir, a subir, hasta que en un momento la tensión tiene que caer porque no existen las fuentes ideales. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, pasa que tenemos que mejorar un poquito nuestro modelo para hacerlo más realista. Esto es simplemente poner una resistencia en serie. Con esto podemos justificar las caídas de tensión debidas a la corriente que nos pide la carga. Antes de pasar a un ejercicio, voy a mostrar sobre el mismo equivalente de Thevenin cómo calcularlo. Bueno, para calcular la fuente del equivalente, lo que hay que hacer es, a circuito abierto, medir la tensión entre los bornes. O sea, en este caso se ve muy claramente que la tensión en los bornes va a ser Vt porque por la resistencia no circula ninguna corriente, entonces no hay caída de potencial. Y para la resistencia lo que hay que hacer es poner una fuente de prueba, que solemos llamar Vp, y pasivar las fuentes internas independientes. Esto es muy importante y no se lo tienen que olvidar. Las fuentes independientes internas se tienen que apagar. Entonces lo que uno hace es poner una fuente afuera y ir propagando los valores y finalmente mide la corriente. Entonces, con la tensión de prueba y la corriente podemos obtener la resistencia. Vamos a intentar plantear un ejercicio para bajar un poco todo esto a tierra. Tenemos el siguiente circuito con 3 resistencias y 2 fuentes, donde RL es la carga. Después tenemos 2 resistencias de 10 y 20 ohms respectivamente y 2 fuentes, una de 5 y una de 7 volts. ¿Bien? Como RL es la carga, lo que vamos a buscar es el equivalente de Thevenin desde la perspectiva de la carga. O sea que esta resistencia RL no va a ser parte del circuito que nosotros analizamos, sino que nos indica nuestro, por decirlo de alguna manera, nuestro sentido de referencia. Entonces la sacamos del circuito. Al sacarla, obtenemos una malla. Si queremos resolver una malla, el procedimiento ya es conocido y es muy fácil. Intentamos buscar la corriente. Para esto primero vemos la caída de potencial sobre las resistencias, que va a ser 7 menos 5. Y después, con esto, calculamos la corriente, que va a ser 20 más 10. El siguiente paso es encontrar la tensión que hay entre los bornes de la carga. Suponiendo el borne inferior tierra, podemos obtener que pasando por la fuente de 7 y la caída de potencial de la resistencia de 20, obtenemos la diferencia de potencial entre los dos bornes. Finalmente, la tensión que obtenemos es la siguiente. Con esto ya tendríamos la tensión de Thevenin y nos falta la resistencia de Thevenin. Este paso es mucho más simple. Lo único que tenemos que hacer es pasivar las fuentes y buscar la resistencia equivalente. En este caso es bastante obvio que lo que resulta son dos resistencias en paralelo. Entonces, calculamos el paralelo, nos da 6,67 y obtenemos la resistencia de Thevenin. Finalmente, nuestro equivalente de Thevenin es este.